Poderoso Señor, bendito Dios, aleluya. Del 1 al 12, vamos a leerlo como de costumbre, como acostumbramos leerlo. Un verso ustedes, un verso yo, y en el último nos unimos. Amén. Amén. La palabra de Dios, póngase un momentito de pie porque se van a quedar un buen rato sentados. Santo Dios, poderoso Señor. La palabra lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aleluya. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Oren por mí, bendito Dios. Padre amado, una vez más, Señor, estamos aquí, Padre Santo, para Señor Padre Santo, Señor, pone palabras, poner, Señor. Señor, su santa y bendita Pone palabras, Señor, para mi Padre hermano, Santo. bendito Dios. Por favor, bendito Dios, Pone sea todo, usted, Señor, lo que tú hablas, Padre. Que ella hable, Señor, hablando por medio de Padre, mis labios, Señor. penetra, Esta Señor, sierva palabras, inútil, Padre Señor, Santo, porque somos instrumentos menos que nada, Señor, Señor, bendito Padre Dios. Padre amado, para que esta palabra, Señor, sea dada y explicada, Padre Santo, aleluya, y mis hermanos, Señor, puedan entender, Padre Sí, bendito amado, Dios y poderoso. puedan, Padre Santo, aleluya, atesorarlo en el corazón, Señor. Bendito Dios, por favor, Señor, danos la capacidad de entender, la sabiduría, Señor, de poder entender su santa palabra, Padre. En esta hora, Señor, nos ponemos en sus benditas manos, Señor. Me pongo en sus manos, Padre Santo, como ese instrumento, Señor, que si usted no lo usa, Señor, nada se puede hacer, Padre. En el nombre de Jesús, la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios y gloria a Dios. Amén y amén. Ahora sí pueden tomar su asiento. Santo, poderoso Señor. Hace tiempo tenía ganas, pero que lo estaba estudiando, como que ya no tenía ganas. Ya quería dejar a la mitad mi estudio, pero gracias a Dios que pues me ayudó. Bendito Dios. Creo que, bueno, si da tiempo tocamos el primer punto, ¿verdad? Porque si no, pues nada más introducimos. Bendito Dios. Las bienaventuranzas, el sermón del monte, ¿verdad? Nuestro tema solamente es las bienaventuranzas. Eso es lo que vamos a tocar ahora, ¿verdad? Es un capítulo muy conocido.
aunque por gente que no conoce a Dios, algunas veces citan esta palabra, claro, a su conveniencia, ¿verdad? Mal interpretada, pero lo citan. Lo que dijo el Señor, o sea, es algo muy conocido por todos nosotros. Bendito Dios. Pero como les digo, siempre lo citan a su conveniencia. Entonces vamos a ver aquí este sermón, ¿verdad? Uno de los discursos más maravillosos que nuestro Señor Jesucristo dirigió a las multitudes. Bendito Dios. Aunque, como podemos ver, que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo no inició con el Sermón del Monte, sino que inició en el capítulo 4, si nos vamos un poquito más atrás, en el capítulo 4, versículo 17, bendito Dios, versículo 17, vemos Jesús ahí ya hablando sobre el arrepentimiento. Bendito Dios, la palabra dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Amén. Ahí es donde comenzó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando Él primero fue bautizado, luego vemos Él cuando entra en ayuno, fue tentado y pues ya de ahí baja y comienza su ministerio. Bendito Dios. Después de Malaquías, ¿verdad? De Malaquías, o sea, más atrasito donde termina Malaquías, 400 años queda en silencio en Israel. Dice que en Israel no hubo profeta. Después de Malaquías ya no se anunció nada, ya no se habló nada, ya no hubo profeta en el pueblo de Israel. Quedó en silencio. Ya no se habló más, ya no se les profetizó más. Hasta que llega el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comenzando Juan el Bautista, el último de los profetas, también dice la palabra de Dios. Y de ahí, pues, comienza nuestro Señor Jesucristo su ministerio. Muchos años que estaban esperando esa promesa que en el Antiguo Testamento se había hablado, ¿verdad? Se había profetizado que iba a nacer un niño, que le iban a poner su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Bendito Dios. Y entonces de Malaquías pasaron 400 años que quedó en silencio. No hubo profeta en la nación de Israel. Bendito Dios. Pero podemos ver que cuando Él empieza su ministerio, empieza anunciando, ¿verdad? Empieza diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Refiriéndose a Él mismo, porque Él había bajado del reino de los cielos. Refiriendo, el reino de los cielos se ha acercado, ya está aquí con ustedes. Amén. Amén. Bendito Dios. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí también? Que el arrepentimiento, amén, es algo esencial, es algo primordial en la nueva vida del cristiano. Si Él empezó diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ya está aquí con ustedes. El Dios prometido, el Dios encarnado ya está aquí con ustedes. Santo, poderoso Señor. Entonces podemos ver que el arrepentimiento es algo esencial en nuestra vida. Bendito Dios. Entonces,
pues llegamos, ¿verdad?, al capítulo 5 con este maravilloso sermón que Él da en el monte. Antes de todo eso, pues ya había hecho muchas cosas, solo que pues la palabra lo reduce en muy poquito. Claro que si uno lo estudia, lo escarba, pues le saca mucho. Entonces, Mateo 5:1 dice, viendo la multitud, ¿sí? Vemos que aquí Jesús se prepara para enseñarle a sus discípulos, ¿sí? Entonces aquí en el verso 1 dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Bendito Dios. Viendo Jesús la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Como podemos notar que no solamente ese poquito o los 12 discípulos, ¿verdad?, que él ya había llamado, estaban con él, sino que dice la multitud, había muchas personas más, había multitud de personas. Amén. ¿Sí? Había mucha gente que le seguía de diferentes regiones. Eso es lo que nos dice la palabra. En respuesta a esto, Jesús pues sube al monte, ¿verdad? Sube al monte. Entonces podemos ver también ahí atrásito en Mateo 4:25. Aleluya. Dice, bueno, depende, ¿verdad?, cómo está su Biblia. Mateo 4:25 dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. O sea, mucha gente de muchas regiones. Bendito Dios. O sea, podemos ver que toda esta gente escuchó ese sermón que Jesucristo dio en ese monte. La gente en general escuchó el mensaje. Y dice la palabra de Dios que reaccionaron con asombro. Quedaron asombrados, quedaron maravillados, bendito Dios, pues algunos quedaron preguntándose, ahora, pero si nosotros esperábamos que nos libertara de los romanos, no que nos dijera esto. Bendito Dios. Mateo 7:28, ahí donde termina, bendito Dios, el sermón del monte, dice, Mateo 7:28. 7:28. Amén. Ahí andamos cerquita, no nos vamos tan lejos. Sí, dice que la gente quedó admirada de su doctrina. Dice el 28, cuando terminó Jesús estas palabras, o sea, cuando terminó de dar el sermón, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Amén. Amén. Santo, poderoso Señor, la gente se admiraba. Esa multitud de personas, esa multitud de gente escucharon todo lo que estamos viendo o mirando del 5 al 7. Amén. También podemos ver que Lucas dice que en otra ocasión diferente fue hablado a sus discípulos de una gran multitud de gente. Nos dice prácticamente lo mismo. Sí, que venían de Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. ¿Ven? Podemos ver qué tremendo, mis hermanos, pues también se aplica, ¿verdad?, que muchas veces podemos buscar a Dios por una necesidad.
Y una vez que obtenemos el resultado de lo que queremos, pues nos retiramos. O a veces todo es malo. A veces dice, bueno, ya me sanó, pues ya qué hago, ya me voy. A veces dice, no, pues no me sanó, pues yo creo que no es Dios, mejor ya me voy. Santo Dios, o sea que había multitud de gente, pero mucha gente iba por una necesidad, no por oír el sermón. Por eso fue la reacción, ¿verdad? Por eso fue esa reacción, porque hace unos mesecitos atrás, cuando daba las parábolas, bendito Dios, hablaba de estas personas, amén, que estas mismas personas, por eso es que Jesús decidió hablarles en parábolas, ya no quiso hablarles más claramente, sino por parábolas para que ya no entendieran, para que se cumpliera la palabra, porque ellos habían desechado toda esta palabra. Santo Dios. Y esta misma multitud de gente que vemos aquí, ¿verdad? Que fueron sanados, que escucharon el sermón. Esta misma gente también cuando lo crucificaron, también son los que gritaban, crucifícale, crucifícale. Santo, poderoso Señor. Entonces vemos, dice sentándose, ¿verdad? Sentándose aquí tiene mucho, pues, significado, porque en aquel entonces las personas que daban el discurso o los maestros que enseñaban siempre tomaban esa postura, siempre ellos se sentaban para dar el discurso, no quedaban parados, se sentaban. Sí, estos son principios que estamos viendo, ¿verdad? Porque hay veces que pues podemos malinterpretar estas bienaventuranzas. Bendito Dios. Por eso ese es el estudio y el cuidado de tenerle, de no malinterpretarlo, ¿verdad? Entonces esta gente dice que se sentaba estos maestros se sentaban para dar el discurso. Y lo podemos comprobar con Lucas 20, si alguien me ayuda ahí. Lucas 20. Bendito Dios. Ahí adelantito nomás donde andan. ¿Lucas 20 qué? Lucas 20, no es cierto, dije mal. Lucas 4:20. Lucas 4:20. Lucas 4:20. Ya andaba hasta, mi hermana Terea andaba hasta 22, ¿no? Ajá. Lucas 4:20. Discúlpenme, mis hermanos. Amén. Santo Dios. Lucas 4:20. ¿Qué dice, mis hermanos? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos Amén. en él. Y se sentó. Amén. Siempre se sientan, tomaban asiento. Por eso también Mateo 23:2, donde él le reprochaba a los fariseos, donde dice que en la cátedra de Moisés se sentaban, ¿verdad? Mateo 23:2. Ahora sí dije bien. 23:2. Amén. ¿Ya lo tiene? 23:2. 23:2. Mateo 23:2. Amén. Sí, aquí Jesús pues reprochaba, ¿verdad?, a los escribas y a los fariseos
Por eso él les decía, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, ¿sí? Porque ellos son los que enseñaban, bendito Dios, y tomaban pues ese asiento. Entonces, si alguien lo decía, en ese entonces su cultura era así, si alguien decía o daba un sermón parado, pues no le tomaban muy en cuenta, entonces tenía que tomar su silla, tenía que tomar su asiento para poder dar el mensaje. Bendito Dios. Y dice, y abriendo su boca, y sentándose y abriendo su boca, bendito Dios, así dice. Viendo la multitud subió. El 2 dice, y abriendo su boca les enseñaba. Y abriendo su boca les enseñaba. Esto lo que quiere decir es que Jesús pues hablaba, ¿verdad?, con esa voz fuerte para que toda la multitud alcanzaran a escuchar, porque se hablaba de mucha gente, porque si él hablara despacito, pues no lo iban a escuchar, y en ese entonces pues no había micrófonos y bocinas como ahora, ¿verdad? Sí, se tenía que hablar con esa voz fuerte para que le escucharan esa multitud que le seguía, que le escucharan lo que iba a decir, el sermón que iba a dar. Bendito Dios. Sí, habló con esa energía para poder dar esta enseñanza. Bendito Dios. Entonces Jesucristo habló como hombre, con esa seriedad. Él anunciaba claramente y hablaba con voz alta. ¿Sí? Alzaba su voz como de trompeta para publicar la salvación a lo largo y a lo ancho. Amén. De esa gente, de esa multitud que le seguía. Bendito Dios. Entonces dice, les hablaba y les enseñaba diciendo, ahí estamos en el 2 todavía, y les, abriendo su boca, les enseñaba diciendo, abriendo su boca, les enseñaba diciendo, amén. Los que escuchaban el mensaje era un mensaje que por mucho tiempo, amén, había sido callado para ese pueblo de Israel. Pero con este mensaje Jesús declaró todo lo que se trataba de su reino. ¿Sí? Presenta una lista, una agenda radical, diferente a lo que la nación de Israel esperaba, ¿verdad? Porque la nación de Israel esperaba a un Mesías que lo libertara, que cambiara la política, o que los bendijera materialmente, o que estableciera su reino, ¿verdad? El Mesías, eso es lo que esperaban el pueblo judío. Pero al no recibir eso, bendito Dios, por eso también fue el detalle, ¿verdad? En las parábolas, todo esto comienza ahí. ¿Sí? Entonces, ellos esperaban otra cosa, pero no, sino que Jesús expresaba el compromiso espiritual del reino de Jesús en las vidas de los que le escuchaban en ese momento y ahora en nuestra vida. ¿Sí? O sea, específicamente, y empieza a hablar de todo esto, de lo que se tenía que hacer. ¿Sí? Entonces ya ahí en el verso 3 vemos que comienza con las bienaventuranzas. El 1 y el 2 pues es la introducción, ¿verdad?
Entonces el verso 3 comienza con las bienaventuranzas, las cuales pues nos enseñan mucho acerca del carácter que debe reflejar aquella persona que quiere heredar el reino de los cielos. Amén. Amén. Aleluya. Jesús dijo que los pobres en espíritu serían aquellos que heredarían el reino de los cielos, y a estos llamó bienaventurados. Bienaventurados. Aleluya. Entonces Él dio ese estándar de vida, ¿sí? De seguir un nuevo tipo de vida. Eso es lo que Jesús presenta en este Sermón del Monte, ¿sí? Y como ya lo mencioné hace un ratito, el Sermón del Monte abarca desde el capítulo 5 al capítulo 7. Amén. 5 al 7. ¿Sí? Estos capítulos, nuestro Señor está estableciendo un estándar de vida que contrarresta todo lo que el mundo conoce y practica. Santo. Pero también podemos ver que lo podemos ver como unas promesas, ¿verdad? Entonces la promesa de Cristo en el Sermón del Monte, pues se encuentra en este mismo. Primero da una lista. Entonces lo que Él está diciendo es que si usted y yo o ellos, lo que les estaba diciendo es que si viven conforme a esos estándares o a esas reglas, no sé cómo la podemos llamar, ¿verdad? Conocerían la bienaventuranza. ¿Sí? El versículo 3 dice, pues, bienaventurados los pobres en espíritu. El 4, bienaventurados los que lloran. El 5, bienaventurados los mansos. El 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El 7, bienaventurados los misericordiosos. El 8, bienaventurados los de limpio corazón. El 9, bienaventurados los pacificadores. El 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. El 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Santo Dios. Y finalmente vemos como resultado de toda esta bienaventuranza, viene el versículo 12, gozaos y alegraos. Amén, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. Amén. Aleluya. Después de que da toda esta lista, podemos ver, ¿verdad?, esa promesa. En el 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aleluya. O sea que tiene otras implicaciones, podemos ver, pero la promesa ahí está. Gozaos y alegraos. Santo. Bendito Dios. Entonces, el Sermón del Monte tiene una estructura bastante definida en estos primeros 12 versículos que acabamos de leer. Sí, luego, aleluya, luego podemos ver que habla, o lo que nos enseña, o lo que le enseña al cristiano es, luego de ahí vemos que el cristiano tiene que ser la sal de la tierra y la luz del mundo. O sea que cuando el hombre viene a Cristo y es regenerado, como consecuencia inevitable de su nueva naturaleza es ser esa sal de la tierra, es ser esa luz del mundo. Amén.
Amén. Después del sermón, amén, después del sermón se enfoca en la vida que debe presentar el cristiano, ¿verdad? Delante de los hombres y delante de Dios. Es decir, en nuestra vida, en nuestra relación personal, ¿verdad? Con la gente y vivir moralmente. Por ejemplo, dice, amar, no resistir, no adulterar y bendecir. Y luego de ahí viene la vida devocional, ¿sí? Sus limosnas, la oración y el ayuno. Seguidamente el Señor hace énfasis en la relación que el cristiano debe tener hacia el dinero, ¿sí? Exhortando a trabajar por los tesoros celestiales, advirtiendo de no amar las riquezas y a no afanarse por los bienes terrenales. Amén. Amén. Aleluya. Todo esto estaba enseñando en ese monte. Todo esto, esta multitud estaban escuchando este sermón claro y directo, como alguna vez lo dije en las parábolas. Claro y directo. No había rodeos, no había parábolas, era directo. ¿Sí? Y antes de concluir, los exhorta a examinar su propia vida, haciendo un contraste o un ajuste en nuestra vida y en la vida de ellos, escogiendo entre dos caminos o entre dos puertas, la ancha o la angosta. Amén. Los dos caminos y los dos destinos, vida o perdición. Les pone a escoger. Al final les advierte de los falsos profetas y de los falsos convertidos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y ya al final hace una comparación entre los dos hombres que edifican sus casas. O sea, estamos hablando de Mateo 7:28. Todo hasta ahí acaba. 7:24, perdón, los dos cimientos. Amén. Prácticamente, pues resumido, ese es el sermón que nuestro Señor Jesucristo les estaba dando a sus discípulos. ¿Sí? Les estaba diciendo de cómo tenían que vivir. ¿Sí? De cómo tenían que, bendito Dios, que conducirse en esta tierra. Jesús vino ofreciendo un nuevo estándar de vida, ¿sí? Y el énfasis de todo esto, bendito Dios, lo que Él quería decir, o sea, no es lo externo, o sea, a donde Él se enfocó no es en lo externo, sino en lo interno, ¿sí? Sino lo que hay dentro de nosotros, lo que hay dentro de nuestro corazón. Entonces Él estaba hablando de una nueva manera de pensar. Él estaba hablando que cambiara la manera de pensar, ¿sí? Y eso nos daba como resultado una nueva manera de vivir. Amén. Amén. ¿Sí? Él no solo estaba hablando de conducta, Él estaba hablando de actitud también. Entonces, estas son fundamentalmente una descripción, digamos, más bien es una descripción de una persona que pertenece al reino de los cielos. Amén. Amén. Una exposición de nuestro carácter, vaya. O sea, cuando uno va a la luz de esta palabra y dice, ay Dios, esto sí está fuerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta palabra nos examina, esta palabra nos crea conciencia, esta palabra de verdad que uno lo ve y dice, ay santo, pero no se me asusten, bendito Dios.
Santo. Entonces estaba hablando de la actitud, estaba describiendo a la persona que quería ir al reino de los cielos. Sí, estaba exponiendo el carácter del creyente. Entonces Jesús dice, es como que nos dijera, pues hay montaña que escalar. O sea, no va a ser fácil. Hay alturas que deben subir. ¿Sí? Hay un modelo que deben alcanzar, hay una meta que hay que llegar. Santo, bendito Dios. ¿Sí? La puerta del reino de los cielos, alguien dijo, es muy bajito, muy baja. Y las únicas personas que entran se arrastran. ¿Acaso no vamos así arrastras en la vida cristiana? Vamos gateando, de verdad que ve uno aquí y ve la lista y dice, santo Dios, pues yo aunque arrastras, pero quiero llegar. ¿Sí? Entonces esa puerta es tan bajita que entra el que va arrastrándose. También es sinónimo de humildad, de pobre de espíritu. Santo. ¿Sí? O sea que las únicas personas que entran por esa puerta tan baja son las que se humillan. Bendito Dios. Entonces dice la palabra, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Aquí a lo que se estaba refiriendo, pues no pobre de pobre, porque puede ser alguien muy pobre, pero ser muy, ¿cómo se puede decir? Muy altivo, soberbio, exacto, esa es la palabra exacta. Si puede ser alguien muy pobre, pero puede ser muy soberbio, o sea, no está hablando de la pobreza de aquí, está hablando de espíritu. Amén. Amén. Bendito Dios. Yo una vez reflexionaba en el caso de una personita. A veces uno dice, ¿por qué viven así en esta pobreza tan grande? ¿Por qué? Pues tienen sus dos manos, tienen fuerza, pueden trabajar y trabajan, pero ¿por qué viven así? Entonces, yo me daba cuenta que a base de que se le invitaba, me decía, no, pues no puedo. O sea, lo que me di cuenta es que para Dios no tiene tiempo. Sí, para Dios no tiene tiempo. Entonces, pues, sí, y es una persona, pues, un poco grosera, ¿verdad? Entonces, donde no está Dios, hay esa pobreza. Pobreza física, terrenal. Podemos ver partes de África, ¿verdad? Donde hay una extrema pobreza. ¿Por qué? Porque sacaron a Dios. Porque no quieren a Dios. Hay una extrema pobreza. Bendito Dios. Pero bueno, ese es otro punto. Amén. Entonces aquí no está hablando de un pobre, sino un pobre de espíritu. Entonces Jesús dijo que de los pobres en espíritu es el reino de los cielos. De hecho, pues en esta vida hay muchos sufrimientos que provienen de un mundo injusto, o sea, de este mundo injusto, porque la verdad, pues es muy injusto, ¿verdad? Las personas son muy injustas, ¿sí? Pero en medio de él, nuestro Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea que la palabra bienaventurado, como pues no sé si todos sabemos, ¿verdad?
pero pues quiere decir doblemente feliz o dichoso. O sea, como diciendo, cuán grande es el gozo de saber que lejos de este mundo existe un lugar totalmente diferente, ¿sí? Donde no hay sufrimiento ni injusticias, donde se vive en completa paz y regocijos. Delante de la presencia de Dios, Dios ha prometido un reino celestial donde descansaremos de todas nuestras enfermedades e injusticias aquí en la tierra. Amén. Sí, esa es la promesa de nuestro Señor. Aleluya. Pero ¿quiénes son los que heredarán ese reino de los cielos? Los pobres en espíritu. Es lo más sencillo que encontré, ¿verdad? Esta explicación, porque de verdad que cada explicación que uno se topa y dice, ay, santo Dios, ¿y esto qué es? Bendito Dios. Una persona, bueno, ¿quiénes son los pobres en espíritu? Una persona que es pobre en espíritu se reconoce por algunas características que vamos a mencionar, o sea, vamos a verlos, ¿verdad? Una persona pobre en espíritu es alguien, así como nuestro Señor Jesucristo también dijo, como dio el ejemplo, que se hace como un niño en la maldad, pero bien, ¿cómo se puede decir? Bien sabio para las cosas de Dios. Y a veces nosotros sabemos menos de Dios, pero somos más maldosos, ¿verdad? Más malos en la maldad. Entonces él dice que el que no se hace como niño, pues también no puede heredar el reino de los cielos. Vamos a ver en Mateo 18, 1 al 5. 18, 1 al 5. Ahí adelantito. 18, 1 al 5. El que lo pueda leer, adelante. Amén. ¿Alguien lo tiene? Adelante. Amén. Bendito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo 18, del 1 al 5. Amén. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como ese niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Aleluya. Bendito Dios. Entonces, cualquiera que se hace como niño, ese es el que entra en el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué un niño? Porque verdaderamente, pues, los niños, le puedes hacer alguna maldad o le puedes pegar, al ratito ya se le olvidó. Al ratito otra vez ahí viene. ¿Sí? No hay esa maldad tal como en los grandes. ¿Sí? Entonces al ratito se pelea con alguien ahí, al ratito otra vez ahí va. Y nosotros no. Los grandes no. Los grandes dicen, me hizo, me la paga. Y ahí va con su venganza. Y ahí va su venganza. Pero dice el Señor que si no os hacéis como niños,
no entraréis en el reino de los cielos. Santo. Entonces, pues un niño no tiene esa maldad que un grande tiene, y eso es lo que requiere, ¿verdad? Para entrar en el reino de los cielos. Ser como niño, ¿sí? Significa convertirse en una persona humilde, que no busca su bienestar para él mismo, sino que, y tampoco se cree mayores perjuicios, ¿verdad? Un niño pues es más accesible que un grande. Bendito Dios. Una persona pobre en espíritu también es alguien que renuncia a sus pecados y prejuicios y recibe con mansedumbre la palabra de Dios. Vamos, Santiago 1:21. Santo. Nomás este punto vamos a alcanzar a tocar, y ya los demás, nomás el verso 3 estamos tocando, los demás pues ahí los tocamos uno por uno otro día. 1:21, Santiago 1:21. ¿Qué dicen mis hermanos? Adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Amén. Entonces, en una persona grande, pues, abunda la maldad, la inmundicia y la malicia. Santo, bendito Dios. Una persona pobre en espíritu es alguien que procede, pues que llega al arrepentimiento, ¿verdad?, de sus pecados. Así como leímos en Mateo 4:17, donde el Señor empezó a predicar, empezó su ministerio, empezó diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces es necesario el arrepentimiento. El arrepentimiento. Mientras las personas no se arrepientan, pues es un hecho, ¿verdad?, que jamás podrán heredar el reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no reconocen su maldad, mucho menos apartarse de esa maldad, de ese pecado. Aleluya. Entonces, una persona pobre en espíritu también es alguien que reconoce que no puede salvarse a sí mismo y necesita a Jesús para ser salvo. Amén. Filipenses 3:9. Necesitamos, para nosotros ser humildes, ser pobres en espíritu, necesitamos a Jesús en nuestra vida. Filipenses 3:9. Aleluya. Santo, poderoso Señor. Aleluya. Bendito Dios. ¿Lo tienen, mis hermanos? Adelante si alguien lo puede leer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. Amén. Ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios
por la fe. Amén. O sea que hasta que reconozcamos realmente qué tan condenados estamos, ¿verdad? Porque a veces como que no alcanzamos a medir o a ver esa maldad que había en nuestra vida, sino como que pensamos, bueno, pues no soy tan pecadora, no estoy tan condenada, ¿sí? Pero si no reconocemos, o sea, si no reconocemos realmente que somos, qué tan condenados estamos antes de venir a Cristo, obviamente, ¿verdad? No podemos valorar qué tan glorioso es en realidad Él. Si no podemos valorar el sacrificio de Cristo, si nosotros no reconocemos qué tan pecadores somos, pues le damos muy poco valor el sacrificio de Cristo, porque no podemos entender. Bendito Dios. Y si no podemos entender ese amor de Dios para que su amor nos redima, ¿verdad? Pues por eso es que a veces nuestra vida, pues como que no cambia, sigue igual. ¿Sí? Seguimos viviendo en esa pobreza espiritual. Bendito Dios. No podemos entender la magnitud de lo que Jesucristo hizo. Pero la palabra de Dios dice que el orgulloso, Él mira de lejos al orgulloso y da gracia a los humildes. Amén. Amén. Entonces, estaba investigando un poquito en todo esto, bueno, que te lleva que griego, que esto, que el otro, pero aquí pobres en espíritu lleva la idea de un mendigo, del que pide la calle limosna, el mendigo, ¿verdad? Mendigo es un mendigo, eso es otro mendigo. Sí, mendigo es el que pide limosna. Amén. Bendito Dios. Entonces lleva esa idea, aquella persona que sale a la calle a pedir limosna y se sienta o se para por ahí en alguna esquinita, que no quiere ni dar la cara, ¿verdad? Está cohibido, porque él sabe de su necesidad y sabe de su pobreza, que depende de las limosnas. Esa es la idea que lleva aquí, o sea, esa es la idea que lleva aquí del pobre en espíritu. Asimismo compara el Señor, ¿sí? Porque de ellos es el reino de los cielos, aquellos que son pobres en espíritu, tan pobres que saben que por sí solos no pueden alcanzar la salvación. Esa es la idea que lleva realmente el enfoque de todo esto. Amén. Amén. ¿Sí? Pues sabemos que por nosotros mismos jamás vamos a poder cumplir lo que dijo ahí al principio. Santo. Pero sin arrepentimiento, pues jamás veremos el reino de los cielos. Segunda de Samuel 22-28. Yo no sé, tengo la manía de leer y leer al revés. Santo Dios. 22. Segunda de Samuel 22-28. Segunda de Samuel 22-28. Santo, poderoso Señor. Ay, pensé que no iba a acabar, pero ya estoy acabando el punto. Santo Dios. Amén. Bendito. Segunda de Samuel 22-28. Ese anda hasta por atrás.
en el Antiguo Testamento. Atrás de Reyes. Santo, poderoso Señor. Ahí vamos, ahí vamos. Sigamos con el estudio. Amén. Amén. Adelante, mi hermana Eli, si lo puede leer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Aleluya. Sí, entonces sin arrepentimiento pues jamás veremos el reino de los cielos. Pero dice, porque tú salvas al pueblo afligido, a la persona afligida en este caso, ¿verdad? Mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Entonces más vale, ¿verdad?, arrepentirnos. Bendito Dios. Y lo contrario de a un pobre en espíritu, pues es un altivo, podemos ver. Y debemos entender que un altivo es una persona que se cree autosuficiente. Piensa que no necesita a nadie para vivir. A veces creo que piensa, ni de sus vecinos necesita, ni de sus hermanos necesita. Santo Dios. Cree que el poder de su vida proviene de su interior. Y santo Dios, ¿no? Tiene unos días que estaba escuchando un reportaje de un señor de verdad que se estaba expresando acerca de Dios, que él decía, yo le decía, una frase dijo, pero yo le dije, bueno, si me escuchas, pues ni modo, te aguantas. Si existes y me escuchas, pues te aguantas. Dije, ay, pobre Señor, no sabe lo que dice. No sabe con quién se está metiendo. No sabe lo que dijo. Tremendo. Era mucho lo que estaba diciendo, ahorita me acordé un poquito de eso. Entonces sí, porque cree que el poder de su vida proviene de su interior. Y hacía teatro y dice, no, pues uno dice gracias a Dios, pero ¿por qué gracias a Dios? Pues si yo lo hice. Si yo soy el que hice, Dios no lo vino a hacer. Por mi fuerza. Tremendo. Aleluya. Sí, o cree que sus buenas obras o su religión lo salvarán. Pero sabemos que esto no es así. Dios aborrece a los altivos de corazón y los abate, dice la palabra. Vamos concluyendo. En la palabra realmente pues hay cosas que dice santo Dios, y eso cómo se hace, ¿verdad? Cómo se cumple. Entonces podemos ver que Jesús colocó el estándar, ¿verdad?, arriba, muy arriba, cuando dijo, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto. Mateo 5:48, y estamos en el Sermón del Monte. Sí. Mateo 5:48. 5:48. Sí. Pero sabemos que pues esa perfección, mientras estemos aquí en la tierra, no lo vamos a alcanzar. Esa perfección lo vamos a alcanzar después de que este cuerpo sea transformado. Amén. Aleluya. Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, el propósito entero de la ley, o sea, todo lo que está en la palabra, como podemos ver, el propósito del Sermón del Monte es el mismo. Amén. El propósito que se dio en el monte Sinaí, los 10 mandamientos. Sí, el propósito de la ley es mostrar al hombre que solo no puede, que no podemos solos. Ese es el propósito de la ley. Bendito Dios.
el Sermón del Monte también era para mostrarles a aquellas personas que solos no podían hacer y que tenían que llegar a la pobreza de espíritu. O sea, en pocas palabras, tenían que depender, o sea, tenían que tener esa total dependencia de Dios. Tenemos que depender de Dios. La ley lo que nos dice y nos enseña que por nosotros solos no vamos a poder hacer. Entonces tenemos que tener total dependencia de Dios para poder heredar el reino de los cielos. ¿Sí? Debemos de reconocer que nuestro pecado, ¿sí?, nos ha separado. Es la causa de nuestros pecados que nos ha separado totalmente de Dios. Nos tiene alejados de Dios. ¿Sí? Y somos mendigos espiritualmente. Por eso Jesús decía: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bendito Dios. Y Isaías lo expresa de esta manera. Isaías 66:2. 66. Isaías 66:2. Sí, 66:2. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Vamos casi terminando. Isaías, ¿qué dijo? 66:2. Bendito Dios. Amén. Aleluya, amén. Adelante. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis manos hizo toda cosa así. Toda miraré aquel, el pobre, humilde de mi espíritu, tiembla mis palabras, a mis palabras. Mi palabra, amén. Tiembla. Sí. Entonces dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron. Entonces, pero a este miraré. Amén. Aquí está hablando Dios. Pero a este miraré. Aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Es el hombre que tiembla por dentro debido a su destitución de la gloria, debido a que estamos separados de Dios antes de venir a Cristo, ¿verdad? Bendito Dios. Y de esta manera Jehová está cerca de los que son de corazón quebrantado y salva a los que son de espíritu contrito y humillado. Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios. 17. Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, de un corazón quebrantado y contrito. Dios no lo desprecia. Aleluya. Entonces, como podemos ver que Jesucristo no se enfocó en lo exterior, sino que Él se enfocó en lo interior. Los sacrificios de Dios ahora son el espíritu quebrantado, un corazón quebrantado, un corazón contrito y humillado. Él no lo desprecia.
Amén. Amén. Aleluya. Santo. Entonces, para terminar, una persona pobre en espíritu, pues es alguien que se hace como niño, ¿verdad? Una persona pobre en espíritu es alguien que renuncia a sus pecados y recibe con mansedumbre la palabra. Una persona pobre en espíritu es alguien que reconoce al arrepentimiento de sus pecados y viene al arrepentimiento de sus pecados. Y finalmente, una persona pobre en espíritu es alguien que reconoce que no puede salvarse a sí mismo y que necesita a Jesús para ser salvo. Amén. Amén. Aleluya. Y su dependencia total a Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Aleluya. Pónganse de pie, vamos a orar. Aleluya. Bendito Dios. Gracias, Padre Santo, por